Actualmente hay 3 videojuegos mascot horror que siguen en la cima a pesar de sus tropiezos a lo largo de los años, demostrando últimamente con la calidad y lo vistoso de sus proyectos que se le tiene muchísimo cariño a estas franquicias. Y estamos hablando de Five Nights at Freddy's, Bendy y por supuesto de Poppy Playtime, cada una nacida en tiempos distintos, pero que con el paso del tiempo han demostrado que llegaron para quedarse y marcar un lugar en este nicho. Pero en el video de hoy no venimos a hablar únicamente de su desempeño en el mercado, sino de algo que tienen en común. Han notado que en la historia de Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime y Bendy siempre hay una empresa malévola que es la verdadera antagonista y creadora de las mórbidas aberraciones a las que nos enfrentamos. Pues si bien este concepto no es para nada nuevo y ya es algo que representa al mismo género, teniendo como mayor exponente a la querida Umbrella Corps, me surgió la pregunta de saber cuál de estas tres empresas o corporaciones era verdaderamente peor. Y después de pensármelo bastante y con algunos retrasos, en el video de hoy vamos a comparar Playtime Co. Factory, Joey Drew Studios y por supuesto Fazbear Entertainment, en un duelo a muerte para decidir cuál de estos tres se merece la corona como la peor empresa a la que no quisiera sobrevivir como empleado, ya sea como un guardia nocturno mal pagado, un animador convertido en una sombra de tinta o volverte un experimento de carne y plástico. Buenos días, tardes o noches. Pero no lo estaré haciendo solo, ya que en esta ocasión me acompañará Sunam Napster, alguien que seguramente deben de conocer, así que vamos a darle la bienvenida. Hola a todos, yo soy Sunam Napster y bueno, ya te la sabes, tómate tu café para encender, tráete algo de comer y ahora sí, vamos a seguir con este video. Bueno, para hacer esta confrontación vale aclarar que no habrá reglas establecidas. Y obviamente cae bastante en lo subjetivo, pero vamos a ver primero cada uno de nuestros contrincantes y al final sacaremos nuestras propias conclusiones. En la saga de Five Nights at Freddy's, si bien tenemos a una buena cantidad formidable de villanos y antagonistas, no hay una entidad más malvada que la mismísima Fazbear Entertainment. Y es que si bien en los juegos hemos visto que los animatrónicos se llevan el papel antagónico en estos títulos, robándose el espectáculo, la empresa de Fazbear Entertainment detrás de las sombras es quien opera y realmente motiva a que grandes de los eventos trágicos sigan sucediendo, incluso a costa de la vida de personas o de la integridad moral de su propia institución. Una de las peores cosas que ha estado haciendo Fazbear Entertainment y que se puede notar a simple vista es la insistencia en crear restaurantes con animatrónicos peligrosísimos, a pesar de que con anterioridad ya hemos visto que estos no es que sean precisamente seguros del todo para todo el público, y no conforme con esto también son responsables de encubrir gran cantidad de sucesos trágicos tanto con empleados como con clientes, teniendo los casos de Springlocks, muertes de guardias de seguridad debido a sus animatrónicos mal funcionantes, las famosas mordidas tanto a empleados como a los mismos clientes entre el 85 y 87, y obviamente encubrir la desaparición y muerte de 6 niños inocentes a manos de un asesino psicópata, conocido como William Afton. También utilizar material peligroso para la fabricación de sus animatrónicos, inteligencia artificial mal programada que causaba más daños de las supuestas soluciones que se decía debía traer, como sería el caso de los endoesqueletos y el Mimic One, y además el obvio hecho de que esta compañía constantemente hace estas cosas por el mero hecho de sacar las mayores ganancias en el menor tiempo posible, encubriendo asesinatos, desastres, accidentes y demás, incluso elaborando una gigantesca campaña de marketing para ocultar la evidencia ante todos los demás de los terribles actos que cometieron durante muchísimos años. En la saga de Bendy tenemos a Joey Drew Studios como la empresa de este videojuego, si bien también tenemos a Giant Corporation como otra empresa de dudosas prácticas. Para el bien de este video corporativo, vamos a simplificarlo únicamente hablando de Joey Drew Studios, al ser el lugar donde se desarrolla gran parte de los acontecimientos del primer título de la franquicia, Bendy and the Ink Machine. No solamente sucedieron cosas terribles a manos de la empresa, sino también de su fundador y CEO, Joey Drew, de donde viene el nombre del mismo estudio de animación. Y es que prácticamente parodiando a la corporación multimillonaria del ratón, en Bendy and the Ink Machine y Bendy and the Dark Revival conocemos más a fondo la historia detrás de este turbio estudio,
no solamente conformándose con crear criaturas y viñetas populares para su época, sino también formando de a poco un imperio que se caería gracias a su parque de atracciones, y esto se ve especialmente reflejado en las acciones de su fundador, Joey Drew. Una persona orgullosa, muy exigente, vanidosa y que desprecia prácticamente a todos los demás que no sean él mismo. Y esta actitud se vio reflejada cuando dedicó sus años a la empresa. Si bien en parte se redimió entre comillas, por así decirlo, hizo otras cosas bastante cuestionables, como robarle la autoría de los dibujos que alguna vez hizo su mejor amigo y cofundador Henry Stein para aprovecharse y utilizar este material como si fuera suyo, además de no darle sus créditos correspondientes y hasta menospreciarlo. Darle condiciones de vida a sus empleados prácticamente deplorables y que éstas empeorarían desde la construcción de la máquina de tinta. Esta máquina es la que hizo posible la creación de todas las mórbidas aberraciones que vemos en los juegos. Gracias a esta máquina es que se transforma a sus empleados en las criaturas que tanto quería ver vivas, y creando un espantoso mundo espejo hecho de tinta y papel, donde ronda una entidad sin alma y despiadada, que ha torturado y se ha alimentado de los pobres trabajadores que resultaron afectados por los experimentos de Joey. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Bendy, el demonio de tinta. Y si esto no fuera suficiente, Joey se dedicó durante 25 años a torturar a una versión de tinta de su mejor amigo en un bucle constante de muerte y sufrimiento por mero resentimiento. Traer gente pobre a trabajar en condiciones pésimas para su propio beneficio, dejándolos encerrados en el estudio de animación, sobreexplotarlos, no dándoles su merecida paga y no conforme con esto, usarlos como carne de experimentos mórbidos que vemos en toda la saga. Básicamente, Joey y toda la dirección de sus acciones lo convierten en un terrorífico monstruo que usó muchísimas personas para su beneficio propio, arruinando la vida directa o indirectamente de cientos de personas inocentes, entre los que tenemos a Susie Campbell, Sammy Lawrence, Bertram Piedmont, Thomas Connor y muchos más. Y si todo esto no te parece suficiente, es responsable directo de crear a Audrey Drew, su hija, la cual nació por medio de la máquina, haciéndole creer toda su vida que fue una huérfana, cuando en realidad jamás fue una persona de carne y hueso como el resto. Joey Drew Studios no era para nada un lugar donde quisieras trabajar. Y de último, pero no menos importante, Playtime Co. Factory. Durante los dos juegos de Poppy Playtime y a lo largo de los capítulos de este mismo, hemos descubierto cosas bastante cuestionables sobre esta fábrica de juguetes, y de sus cabezas más importantes. Uno creería que al ser una fábrica de juguetes, acá se escondería toda la magia y diversión para los niños, pero en realidad todo esto no es nada más que un engaño, pues detrás de esta fachada se encuentra un lugar terrorífico, donde sus empleados son sobreexplotados y maltratados laboralmente, donde a través de incontables horas probablemente mal pagadas son expuestos a muchísimos peligros, inconscientes de los terribles experimentos que se llevan a cabo, y no conforme con esto, en condiciones de trabajo para nada óptimas si es que quieres ser un empleado de esta fábrica, ya que la fábrica Playtime no solamente se dedica a crear juguetes, sino también a crear vida, creando cientos de miles de experimentos monstruosos, entre estos gigantescos y horroríficos experimentos diseñados para reemplazar a los mismos trabajadores y así abaratar costos. Y no conforme con esto, los científicos de Playtime Co., en busca de crear la vida eterna y de cambiar sus cuerpos mortales humanos en los que nacieron, crearon cientos de miles de otros experimentos más, utilizando como base cuerpos de niños. Para hacer esto crearon un orfanato que supuestamente tenía las intenciones de salvar a los infantes de vivir en las calles y darles una, entre comillas, vida digna, cuando en realidad desde este orfanato sacarían los cuerpos que usarían para sus mórbidos y tétricos experimentos, usando a muchísimos niños, someterlos en incontables y peligrosas pruebas y si tenían suerte quizás sobrevivir, pero si no, entonces serían convertidos en un experimento sediento de sangre, que no puede morir pero que siempre tiene hambre. Y mucho cuidado si la empresa descubre de alguna manera que quieres revelar todo esto al público o a las autoridades,
pues desde amenazas físicas, intentos de homicidio o hasta que uno de sus macabros monstruos acabe con tu vida será lo que te deparará si es que piensas abrir la boca o es que viste algo que no debías ver. Y saber estas cosas dentro de la fábrica o tener un puesto más o menos alto tampoco te hace exento de los peligros que conlleva, ya que si alguno de estos monstruos se escapa en una ráfaga de asesinatos, tal y como Hugo Alberto hizo durante un tiempo, o si se te revelan tus experimentos tal y como pasó un 8 de agosto de 1995, pues muy seguramente estarás muerto, porque esos monstruos acabarán con todos y cada uno de los que puedan ver, incluso con los de su misma clase si es que lo ven necesario. Playtime Co. es un lugar inhumano, repleto de muchísima sangre, dolor y miseria. Un lugar que no quisieras conocer. Y no solamente eso estará en sus planes si es que llegas a morir, sino que muy seguramente jamás encontrarán tu cuerpo, porque ellos saben ocultar muy bien lo que sucede dentro de la fábrica. Y bueno, después de conocer a estos tres candidatos, creo que es una pelea bastante reñida, pues por un lado los tres comparten un pasado bastante turbio, empresas que saben ocultar el daño que le hacen a sus trabajadores y a los que le rodean, y es que muy probablemente no durarías ni un día dentro de ninguna de las condiciones, ya sea de Fazbear Entertainment, Joey Drew Studios o Playtime Co. Pero si tengo que elegir, honestamente creo que la peor de todas es Joey Drew Studios, pues tanto en Five Nights at Freddy's como posiblemente en Poppy Playtime, después de todo el dolor y sufrimiento que pasaron los trabajadores, al menos a algunos se les dio un final a su miseria, y posiblemente a los experimentos como a los niños. Pero en el caso de Bendy, esto no es así, pues el ciclo, que es lo que vemos al final del juego, se repite constantemente, y durante muchísimo más tiempo el dolor es prolongado para los inocentes que no tenían nada que ver con los planes de la gente de más arriba. Básicamente, si estás en Bendy, es posible que tu destino haya sido muchísimo peor que el de los otros dos juegos, aunque sin lugar a dudas, nadie quisiera trabajar ni para Playtime Co. ni para Fazbear Entertainment. En fin, supongo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Realmente me encanta bastante este tipo de comparaciones, ¿no? Entre Poppy, Bendy y FNAF. Creo que es lo que hace falta. Este finalmente podría ser el año del demonio de tinta. O quién sabe, ya lo veremos. Y bueno, esto sería todo el video de hoy. Muchísimas gracias a Sunam Napster por participar y nos vemos hasta la próxima.